y todos poder ver en ese momento online qué es lo que usted le está presentando a la cámara. Sí, el objeto que le presenta la cámara. Y obviamente ahí vemos si clasifica o no clasifica, si reconoce o no reconoce. Eso en cuanto a la presentación y también finalmente tiene que presentarnos su cuadro de experimentación. ¿Cuál es el cuadro de experimentación? El que yo en algún momento le mencioné en una clase anterior sobre realizar una tabla con datos estadísticos, ¿no es cierto? De, qué sé yo, con tal número de neuronas en la capa oculta, se resolvieron qué sé yo, 20 o 30 o 50 experimentos y de los 50, cuántos fueron aciertos, cuántos fueron inciertos, cuántas iteraciones resolvió el sistema en el aprendizaje y qué error tiene, obviamente, ¿sí? Y bueno, ahí va usted aumentando el número de neuronas en la capa oculta, no discriminadamente, sino por pasos, de una manera un poco lógica, no porque no funcionó con 5 neuronas, ya me lanzo a las 100 neuronas, ¿no? Sino poder establecer qué número de neuronas es el número perfecto, idóneo para esa aplicación, ¿sí? Ese cuadro de comparación también lo tiene que presentar en exposición al final de la prueba del proyecto, ¿sí? Al final de que probemos los objetos. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tiene preguntas, entonces voy a empezar. Como le mencionaba antes, hoy vamos a ver la última parte teórica de la materia, que son las redes recurrentes de Hopfield y los sistemas de inferencia difuso con red neuronal adaptativa, ¿sí? Las redes recurrentes de Hopfield, pues son... Me permiten un segundito. Ah, sí. Ya, señor Heredia, sí. Ok. Entonces, las redes recurrentes de Hopfield son de aprendizaje no supervisado, es la última arquitectura, la última tipo de red neuronal que se ve en el aprendizaje no supervisado, ¿sí? Es una red recurrente y luego veremos una mezcla del sistema de inferencia difuso, es decir, una mezcla de la lógica difusa con, con, con una red neuronal que se llama tipo ANFIS, ¿ya? Pues Hopfield en 1982 realizó el diseño de unas redes autoasociativas, sí, que tienen unas nuevas arquitecturas, nuevo funcionamiento en cuanto se refiere a establecer unas nuevas reglas de aprendizaje. En esta arquitectura, inicialmente Hopfield determinó que su arquitectura es monocapa, significa que tenemos unas neuronas en la capa de entrada que intentan resolver una clasificación de esas neuronas, ¿sí? Em, Estos valores de las entradas inicialmente solo podían ser 0, 1 o entre menos 1 y 1, no entre, solo podían ser 0, 1 o menos 1 y 1, ¿sí? 0, 1 o si no menos 1 cuando no se utiliza el 0 por si acaso haya una división para 0, ¿sí? Un valor ahí infinito. Entonces solo podían ser 0, 1 o podían ser menos 1 y 1, tanto para las entradas como para las salidas. Este modelo de aprendizaje se llamaba Hopfield discreto, ¿sí? Y utilizaba su función de transferencia tipo escalón, de paso, ¿no es cierto? 0 y 1 o menos 1 y 1. Pero con el tiempo, pues Hopfield pudo desarrollar una nueva versión de su algoritmo, cambiando la función tipo escalón de 0 y 1, la función de paso escalón, por una función sigmoide continua, ¿sí? Y así ya pudo trabajar con valores analógicos, ¿no? De entradas y salidas analógicas. En este tipo de arquitectura tenemos conexiones, como les decía, hacia adelante y conexiones laterales también, y conexiones en sí mismo, por eso se llaman redes recurrentes.
Estas conexiones laterales y conexiones a sí mismo, pues le dan a la arquitectura una nueva forma de aprendizaje, más rápida y garantiza que la información no se pierde en las iteraciones. Los pesos que interconectan entre cada una de las neuronas, hay algunos pesos que son simétricos, es decir, que hay una neurona I que se conecta con una neurona J. Entonces, el peso que conecta la neurona I con la neurona J es el peso IJ. Y el peso que conecta la neurona J con la neurona I es el peso JI. Pero esos pesos son iguales porque estamos hablando de la misma interconexión. ¿Sí? Entonces, eso podemos analizarlo en la siguiente arquitectura. Eh, Aquí se ve mejor. ¿Sí? El peso 11 es la interconexión entre la neurona 1 con la 1, sí es su recurrencia. Entonces, inicialmente vale 0, a lo mismo que el peso 22 también, que es la recurrencia de la interconexión de la neurona 2 con la neurona 2, y el peso 33 también, ¿sí? Ahora, el peso 21 es la conexión de la neurona 1 con la neurona 2, ¿sí? Esta neurona con esta de acá. Pero el peso 12 es la interconexión de la neurona 1 con la 2 y el 21 es la neurona 2 con la 1. Estos pesos deben ser iguales, deben ser simétricos, deben contener el mismo valor. Y lo mismo sucede con el peso 31, tiene que tener el mismo valor con el peso 13, que está por acá, ¿sí? Que es la neurona 1 con la 3 y la 3 con la 1. Pues obviamente la interconexión es la misma, tienen que poseer el mismo valor. Y lo mismo sucede en la neurona 21 con la 12, también pues tienen que tener el mismo valor, y la 31 con la 13 y la 32 con la 23, ¿no es cierto? Poseen el mismo valor, porque estamos hablando de la misma interconexión. Aquí en arquitectura, bueno, aquí en esta parte ustedes ven 3 entradas que se conectan a 3 salidas, ¿sí? Esto en realidad no se da, sino que es una simbología de cómo funcionan las interconexiones, porque hay una restricción aquí con el número de neuronas en la capa de salida, ¿sí? Porque hay una restricción bastante grande en las redes de Hopfield que no tienen que ser el mismo, no pueden ser el mismo número de neuronas en la capa de entrada, el mismo número de neuronas en la capa de salida. Va a haber una restricción bastante interesante con una formulación que ya vamos a ver, pero que determina que siempre van a ser las salidas en un número muchísimo menor a las entradas. Entonces, pero en estas arquitecturas, pues se establece así como un ejemplo, ¿no? De cómo se interconectan las neuronas y cómo los pesos son simétricos y los iniciales son cero y los recurrentes iniciales son cero, ¿sí? En la arquitectura, pues se basa en la forma tradicional, que es multiplicar las entradas por los pesos y hacer la sumatoria. Y luego pasar eso a la función de activación. Esta función de activación, pues es básicamente, si es que es un Hopfield continuo, va a ser una sigmoide simple, o puede ser también una tangente sigmoidal, ¿sí? O puede ser también una tangente sigmoidal hiperbólica también. Cualquiera de esas 3 funciones, si es que es un Hopfield continuo. Y si es que estamos hablando del Hopfield discreto, pues aquí la función de activación será una función de escalón, ¿no? De 0 y 1. Y aquí hay una interconexión adicional, es lo que se define o se denota como el diseño de la interconexión lateral de la otra neurona, que entra también a formar parte de la salida. Y también tenemos una actualización del peso de su mismo peso. A la salida, el mismo peso, ¿no es cierto?, de la entrada. Esta línea que ustedes ven aquí es la representación de la interconexión del peso recurrente hacia ella misma. Y esta línea que ustedes ven acá es la representación de la interconexión de un peso simétrico. ¿Ya? Por acá tenemos la arquitectura, si es que estamos hablando entre 0 y 1, o si no, entre -1 y 1, de acuerdo a cómo se establezca la arquitectura, de acuerdo al tipo de datos de entrada, porque si las entradas tienen muchísimos ceros, puede darse el caso que exista una división para cero o que demasiados ceros interrumpa un poco el proceso de aprendizaje, entonces se hace entre -1 y 1, ¿ya?
pero si es que es un Hopfield discreto. Tenemos el umbral aquí, teta es el umbral, entonces decimos que si la salida es mayor, si el aprendizaje es mayor al umbral, entonces se aprende, y si el aprendizaje es menor al umbral, entonces se inhibe, la neurona se inhibe y no aprende, ¿sí? Y si estamos hablando de y el umbral está dado por una función de la sumatoria de los pesos, ¿sí? Multiplicado por un coeficiente que está entre 0 y 1 para definir el umbral solamente máximo entre 0 y 1, ¿sí? Y aquí tenemos el Hopfield continuo, que lo que está haciendo es utilizando una función, en este caso una tangente sigmoidal hiperbólica, ¿sí? Para definir la función de activación. Puede ser una sigmoide simple también funciona muy bien. Ya. Dentro de su algoritmo de aprendizaje tenemos que inicialmente las salidas coinciden con las entradas, y eso sí es verdad, porque inicialmente, es más, la primera neurona que entra a la primera iteración siempre va a intentar ser esa la cabeza de una clase, de un agrupamiento, ¿sí? Porque todavía no se conoce absolutamente nada, no hay conocimiento previo, entonces las primeras neuronas sí intentan establecer su clasificación. Obviamente después de pasar por ciertas iteraciones, pues ahí empiezan ya a agruparse las neuronas de entrada a una clase diferente, ¿sí? La red realiza varias iteraciones para realizar una convergencia, para alcanzar una convergencia. Entonces aquí tenemos que, como les decía, teta es el umbral, ¿no? Si es que se resta teta al algoritmo de aprendizaje, se tiene un valor positivo, entonces significa que la neurona aprende y como está aprendiendo, los pesos no necesitan ser actualizados. Si es que la resta del umbral con el algoritmo de aprendizaje da la misma salida, significa que la red está en proceso de aprendizaje y tampoco se sugiere cambiarla, actualizar los pesos, ¿sí? Pero si es que la resta del umbral con el algoritmo de aprendizaje, que es entradas por pesos, no la sumatoria, se le resta y sale valor negativo, eso significa que la neurona no está aprendiendo y por lo tanto se necesita urgentemente actualizar los pesos, las interconexiones, ¿sí? Con sus formulaciones, obviamente. Y esto también funciona pues para si es Hopfield continuo o Hopfield discreto. Aquí estamos hablando de valores positivos o de 1. Y acá estamos hablando de valores negativos o de -1. Ya. El Hopfield, al igual que los otros algoritmos de aprendizaje no supervisado y de aprendizaje supervisado también, realizan eh, dos tipos de, o más bien dicho, dos procesos, ¿sí? Realizan dos procesos. El primer proceso, que es el offline, en que consiste en entrenar a la neurona, a las neuronas, ¿sí? Las neuronas son entrenadas, sus pesos son actualizados, etcétera, etcétera. Se realiza el proceso de aprendizaje, eso se lo hace offline, ¿sí? Una vez que las neuronas ya han aprendido, ahí se sujeta al proceso online. El online ya es solamente de la consulta, del proceso de consulta, ¿sí? Entonces, aquí se parece mucho es a las neuronas de aprendizaje supervisado, porque claro, hay ciertas neuronas de aprendizaje no supervisado que todo lo hacen online, es decir, mientras aprenden, también eh, entregan respuestas de consultas, ¿sí? Entonces, todo el proceso lo hacen online, ¿sí? Como es el caso del LBQ, que es un aprendizaje reforzado y también utiliza aprendizaje online, ¿sí? Pero aquí en las redes recurrentes de Hopfield, el primero se realiza el aprendizaje, el entrenamiento de la neurona, que eso lo hacemos offline, y una vez que ya está la neurona, ya ha aprendido todo, ahí recién se le somete a prueba en el proceso de consulta y eso recién es el online, ¿sí? Como les decía, es un método de aprendizaje no supervisado, ¿ya? Que tiene unas limitaciones. Este modelo de Hopfield tiene algunas limitaciones. ¿Cuáles son?
que siempre el número de salidas no debe ser ni igual ni mayor al número de entradas. Y yo creo que por esta es la principal razón de que Hoffield no se hizo tan famoso y no es tan utilizado actualmente por las redes neuronales de aprendizaje profundo, por ejemplo, ¿sí? En donde el backpropagation, pues, es de la estrella del show. En cambio, Hoffield no se hizo muy famoso debido a esta limitación que tiene, que debe haber muchísimas neuronas en la capa de entrada para establecer un cierto número de clasificaciones, de agrupamientos, ¿sí? Y para garantizar el buen funcionamiento del aprendizaje y de la consulta, se utiliza esta fórmula que dice n dividido para 4 por n por el logaritmo natural de n, ¿sí? Esta fórmula nos permite garantizar bien el aprendizaje y la consulta de la red neuronal, es decir, para no crear demasiadas clases, demasiadas agrupaciones. Claro que esta fórmula es muy restringida, ¿sí? Es bastante restringida porque hay que tener un montoncísimo de neuronas en la capa de entrada para poder tener, qué sé yo, un cierto número de clasificaciones, ¿sí? De grupos. También hay otra forma de restringir esto a través del 13,8%. Entonces, el número de neuronas de salida debe ser del 13,8% del número de neuronas de entrada, ¿sí? Y pues esto da un poco más de holgura en el aprendizaje a lo que se refiere con crear más clases, no más categorías. Sin embargo, pues con el 13,8% decimos que no es un aprendizaje perfecto, pero sí tiene buenos resultados, ¿ya? Entonces, en el caso de que yo tuviera unas 30 neuronas en la capa de entrada, ¿sí? 30 dividido para 4 por logaritmo natural de 30 sale 2,2. Entonces, ¿qué significa? Que con 30 neuronas en la capa de entrada, yo solo podría obtener, para que todo se garantice perfectamente, solo dos agrupaciones a la salida. Si las neuronas de entrada se deberían agrupar o deberíamos sacar solamente dos tipos o dos neuronas, o sea, dos agrupamientos a la salida, ¿sí? Dos grupos, solo dos clases a la salida, es decir, todas esas neuronas clasificadas en dos grupos. Si es que tomo el parámetro del 13,8%, en cambio saco el 13,8% de 30 neuronas con el mismo valor de las 30 neuronas en la capa de entrada, entonces este ejemplo me podría dar 4,14. ¿Qué significa esto? Que si tengo 30 neuronas en la capa de entrada, podría obtener hasta cuatro agrupaciones, cuatro clases a la salida, ¿sí? Entonces, obviamente, si solamente agrupo o tengo dos agrupaciones, eh, el proceso de entrenamiento y de consulta se garantizan al 100%. Pero si tengo cuatro clases como respuesta, tenemos un buen comportamiento de salida, pero no es perfecto. ¿Sí? Podemos utilizar cualquiera de esas dos fórmulas para definir el número de clases a la salida, de neuronas, de clases en las que se van a agrupar las neuronas de entrada. ¿Sí? Entonces, aquí hay otro ejemplo. Mire, tenemos, en este ejemplo dice que hay 100 neuronas en la capa de entrada y como tenemos interconexiones hacia adelante, interconexiones laterales, interconexiones a sí mismo, tenemos 9,999, perdón, 9,900 conexiones o interconexiones o pesos. Tenemos 9,900 pesos, ¿sí? Que es bastantísimo. Y solamente podríamos agrupar según la segunda la regla de que no se puede garantizar la perfección del comportamiento del sistema, pero sí se puede dar un comportamiento muy bueno, le ha salido un buen resultado del 13,8, tendríamos el 13,8 de 100 es 13 patrones. Yo digo que hasta máximo 14, ¿sí? Máximo, si tengo 100 neuronas en la capa de entrada, máximo las podría agrupar en 14 clases diferentes, ¿sí? Pero si esto mismo hago con el otro parámetro que es 100 dividido para 4 por logaritmo natural de 100,
Entonces lo que tengo es 5.43. Entonces, para garantizar un funcionamiento perfecto de la red, solo podría estas 100 neuronas clasificarlas en 5 grupos. ¿Sí? Solo en 5 grupos. Entonces, ahí se garantiza el perfecto funcionamiento de la red, solo en 5 grupos. Pero bueno, no significa que las 100 neuronas están en 5 grupos, por lo tanto en cada grupo tengo 20 neuronas. No, 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 eso no es así. Obviamente cada neurona será clasificada de acuerdo a sus características de similitud o de diferencia entre las unas con las otras, ¿sí? Eso quiere decir que una clase puede tener como 10 neuronas, como 30 neuronas, o como 20 o como 4, ¿sí? Pero ¿qué significa? Que las 100 neuronas, para tener un aprendizaje perfecto y una consulta perfecta, deberíamos colocarle solamente 5, máximo 5 características, 5 clases al final, ¿no? En el reconocimiento, solo 5 grupos finales. ¿Sí? Bueno, eso es todo en cuanto a lo que se refiere las redes recurrentes de Hoffield. De acuerdo a algunas aplicaciones, estas redes recurrentes pues no sirven para resolver muchos tipos de aplicaciones cotidianas, ¿no? Sino más bien aplicaciones donde se necesite ir guardando datos en donde en cada iteración utilice información de la iteración anterior, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de un robot laberinto, ¿sí? Hace un año, creo, año y medio por ahí, realizamos una tesis bajo mi dirección con el señor Sandoval. Él realizó un robot laberinto con una red de Hoffield, ¿sí? Entonces, esta red de Hoffield nos permite que el robot pueda ir guardando información de su iteración anterior, ¿sí? Que esa información sea y muy importante, no se pierda en las siguientes iteraciones y así pueda aprender mejor, ¿sí? Básicamente lo que hace el robot es en el primer intento, explora, ¿no? Hace una exploración de toda la pista. Y a través de la red de Hoffield, con el aprendizaje offline, pues va guardando todos estos datos en su memoria, en sus neuronas. Y luego en el segundo intento, pues él ya puede encontrar la ruta más corta del laberinto y pues puede ir por ese camino, ¿sí? Él obtuvo el primer lugar en el concurso en Rumanía en Robot Laberinto Inteligente y lo hicimos a través de la red de Hoffield, ¿sí? Bueno, él hizo 2 robots en realidad, él ganó el primero y el segundo lugar. El segundo lugar lo donó al Club de Robótica, pero con excelentes resultados, obviamente. Bueno, eso en cuanto a las redes de Hoffield, que son las redes recurrentes, ¿sí? Ahora vamos a ver eh, el algoritmo neurodifuso, ¿sí? ¿O tienen alguna pregunta hasta aquí antes de pasar al ANFIS? No, Inge. Ya, ok. Y aprovecho para pedirles disculpas porque estoy con una gripe terrible eh, y se me ha juntado 2 males porque me hice sacar las muelas del juicio, los terceros molares, y encima me dio gripe, entonces estoy terrible. Ok, entonces continuemos. Ya. Ahora vamos a ver el algoritmos neurodifusos, ¿sí? ¿En qué consisten los algoritmos neurodifusos? Básicamente en mezclar técnicas inteligentes, como en este caso la lógica difusa con las redes neuronales, ¿sí? Formar algoritmos más robustos, más rápidos, más inteligentes que permitan dar mejores respuestas en las aplicaciones, ¿ya? Tal es el caso que tenemos nuestro primer tipo de algoritmo neurodifuso que se llama ANFIS. ¿Qué significa ANFIS? Significa sistema de inferencia difuso basado en una red neuronal adaptativa. ¿Ya? Algún momento yo les mencioné que si usted, por ejemplo, a una red neuronal
le ingresa como entradas unos resultados de una lógica difusa, como es el caso que vimos en la aplicación inteligente, ¿sí? Ya es un algoritmo neurodifuso, ¿sí? Eso no significa que no porque tiene no porque no tiene la arquitectura ANFIS que vamos a ver en este momento, no es neurodifuso, ¿ya? Cualquier técnica que usted mezcle ahí, por ejemplo, a una red neuronal, usted le ingresa valores de una salida de unas salidas difusas. Eso ya es un algoritmo neurodifuso, ¿sí? O viceversa también. Las salidas de las redes neuronales le ingresa a una lógica difusa, aunque eso no tiene mucho sentido, ¿no? De acuerdo a mi experiencia, mejor es al revés, ¿no? Que la lógica difusa entregue algunos valores difusos y que eso ingrese pues a las redes neuronales, ¿sí? Pero esos ya son algoritmos neurodifusos, ¿sí? Ahora, cuando decimos tipo ANFIS, significa que ya tiene una arquitectura formalmente establecida en nuestros libros de inteligencia artificial, ¿sí? Y tiene una arquitectura ya definida, ¿no? Que se debe cumplir cuando queremos desarrollar un algoritmo neurodifuso tipo ANFIS, ¿ya? ¿En qué consiste esta arquitectura? Pues es una red neuronal artificial que está basada en un sistema de inferencia difuso tipo Takagi-Sugeno, ¿sí? El ANFIS es tipo Sugeno, como ya les mencioné en algún momento, no es tipo Mandani. Por favor, no es Mandani, es Sugeno. Sí, que las salidas son analógicas, pero establecidas específicamente una con la otra. Sí, no es totalmente continuo como el Mandani. Entonces, en la parte de la lógica difusa, pues utiliza su sistema de inferencia Sugeno y es un modelo de arquitectura de una sola salida, ¿sí? No vamos a decir que es una sola neurona, porque esto ya es un neurodifuso que tiene varias capas ocultas y en las capas ocultas tiene muchas neuronas, pero lo que sí podemos decir es que en la capa de salida hay una sola neurona, ¿sí? O podemos decir que solamente tiene una sola salida. Ese es el modelo ANFIS. Es tipo Sugeno y tiene una sola salida, ¿sí? Eh, este tipo Sugeno pues nos indica que a la lógica difusa, que está compuesta de una base de reglas, establece reglas definidas para la red neuronal, ¿sí? Entonces decimos si x1 es a1 y x2 es a2, entonces la regla lógica se define como y1, que es la salida 1, ¿no es cierto? Es igual a peso 1 por entrada 1 más peso 2 por entrada 2 más R1. Y este R1 viene a formar el bias que nosotros conocemos como el bias, ¿sí? Entonces a la regla difusa se la convierte básicamente en una regla de aprendizaje, que es entradas por pesos más vías. Sí, en eso es lo que se fusiona la lógica difusa con la red neuronal, que en las reglas difusas se definen como entradas por pesos más vías, ¿sí? Y se definen, claro, obviamente, diferentes reglas para cada entrada y para cada salida, obviamente. La arquitectura de un ANFIS tiene 5 capas, como les mencioné. Entonces, la primera capa y la última capa pues corresponden a las entradas y a las salidas. Y la capa 2, 3 y 4 pues corresponden a capas ocultas. En la primera capa lo que hacemos es recibir las entradas y determinarle unos conjuntos de membresía, ¿sí? Unas funciones de membresía o funciones de pertenencia. En la segunda capa de la red neuronal lo que tenemos es las reglas lógicas definidas ya por el tipo Sugeno de la lógica difusa, ¿sí? Aquí tenemos nuestras reglas lógicas. En la tercera capa, lo que hacemos es definir la inferencia por el mínimo, ¿sí? Ya realizar lógica difusa con inferencia por el mínimo. Y luego definir ya unos pesos normalizados. ¿En qué consiste normalizar el peso? Es actualizar el peso y dejarlos normalizados para que esos pesos puedan multiplicarse por la función de activación, ¿sí? ¿Qué es la función de activación? Es hacer una inferencia para cada conjunto de salida, ¿sí? Esa es la función de activación aquí en la arquitectura ANFIS. Y una vez que ya tengo varios conjuntos de salida, lo que hago en la capa número 5 es unir todos esos conjuntos de salida en una sola salida difusa final para comenzar el proceso de desfusificación. Aquí sí ya se realiza pura desfusificación,
¿sí? Tal cual es la lógica difusa. En la última capa se realiza la desfusificación y se entrega pues ya el resultado. ¿Ya? Entonces, el proceso del ANFIS es que en la primera capa se presentan las funciones de membresía, en la segunda capa se realizan las reglas lógicas, en la tercera capa se normalizan los pesos, se actualizan los pesos, ¿sí? En la cuarta capa se hace la inferencia para cada salida, se calcula cada una de las salidas y en la quinta capa se combinan todas esas salidas para formar una sola salida, ¿no es cierto? Que es la salida difusa final y obviamente la desfusificación. La red neuronal que se obtiene se comporta exactamente como un sistema tipo sugeno, es decir, predomina la lógica difusa aquí. Es como tener un sistema de lógica difusa, un sistema de inferencia difuso, y es que su arquitectura interior es una red neuronal, ¿sí? El sistema de aprendizaje se va ajustando a partir del proceso con el que cuenta el experto humano, ¿no? La persona que puede realizar aprendizaje supervisado, ¿sí? Porque lo que hace ANFIS es primero tener tipo sugeno, en su interior tiene la red neuronal que es de tipo de aprendizaje supervisado, ¿sí? Que necesita una persona para que vaya supervisando el proceso, para que le vaya diciendo cuáles son las entradas, las salidas, ¿sí? Eh, y en la fase de prueba, pues el sistema simplemente aplica la inferencia difusa sin reajuste de sus parámetros. Lo que hace es la desfusificación y ya entregar la salida correspondiente, el valor de la salida. Las neuronas de la primera capa son los nodos de entrada, que donde se crean las variables lingüísticas, las funciones de membresía. La siguiente capa realiza la fusificación, la tercera realiza las reglas, y la cuarta y la quinta pues realizan la desfusificación. ¿Sí? Aquí tenemos una arquitectura de una red neuronal tipo ANFIS, ¿sí? De un neurodifuso tipo ANFIS. Como usted ya pudo apreciar en la aplicación, en el ejemplo aplicativo que hicimos en el MATLAB, la arquitectura interior de la red se vuelve bastante compleja, muy compleja. Las capas ocultas generan muchísimas neuronas ocultas, ¿sí? En este ejemplo solo tenemos dos entradas y tres conjuntos difusos para cada entrada. Y solamente con esas tres neuronas en la capa 1, mire cómo se dificulta la arquitectura. Por eso es que en el ejercicio que hicimos la clase anterior, pues esto ya parecía una mancha negra, ¿no? De tantas líneas entrecruzadas, porque entre más entradas, pues se generarán más conjuntos difusos de la capa oculta 1 y las reglas lógicas, pues son todos contra todos, ¿no? Todas las interconexiones de entrada con todas las interconexiones de la capa de las neuronas de las reglas. Y para pasar ya a las salidas, que consiste en inferir para cada regla un conjunto de salida y luego unir todos estos conjuntos de salida en una salida difusa final y hacer la desfusificación para ya definir el valor de la salida. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otra arquitectura con cuatro neuronas en la capa de entrada y solamente dos conjuntos eh, en las funciones de membresía. También se generan muchísimas reglas, muchísimos conjuntos de salida y obviamente cada uno de estos infiere a una salida difusa final. ¿Sí? Y por acá hay otro ejemplo también de otra arquitectura que tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene siete entradas. Para cada entrada se definen algunas funciones de membresía, seis conjuntos difusos, imagínense, 6 conjuntos difusos para cada entrada. Se establecen las reglas lógicas, se realiza la normalización y la función de activación y pues luego esto significa que se infiere a cada conjunto de salida y luego cada conjunto de salida pues se une una sola salida difusa final para hacer la desfusificación, ¿sí? Entonces, cuando tenemos, como le mencionaba yo, todos los ANFIS solamente tienen una sola salida,
¿verdad? Una sola salida, nada más. Pero si en el sistema yo necesito dos salidas, debo hacer dos anfis. Si necesito tres salidas, tres anfis y así sucesivamente, ¿sí? Porque cada anfis tendrá una salida, ¿sí? Por ejemplo, usted ya ingresa sus valores de entrada y usted no solamente quiere tener una salida que es la forma del patrón, sino quiere tener otra salida que, por ejemplo, sería, qué sé yo, la textura del patrón, ¿sí? Y ya tiene dos salidas. Entonces, lo que hace es hacer un manfis. ¿Qué es un manfis? Es utilizar las mismas entradas para un anfis, las mismas entradas para otro anfis y así sucesivamente, ¿sí? Entonces aquí usted tiene ya un anfis que tiene una sola salida, pero el segundo anfis, que sería, este sería para la forma, ¿no es cierto?, de la imagen, este sería para la textura, por ejemplo, de la imagen, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando yo le digo, ya, por ejemplo, aquí se me vino a la mente un ejemplo medio interesante. Cuando yo le digo, clasifique los naipes, ¿no es cierto? Las cartas, los naipes. Entonces, una salida sería el número del naipe, si es el número uno, 2, 3, 4, 5. La otra salida, en cambio, sería si es que es corazón, si es que es espada, ¿no es cierto? Si es que es brillo, brillante, diamante, o si es que es el trébol, ¿no es cierto? La otra salida tendría que reconocer, en cambio, la, ¿cómo se diría? La forma o la figura, ¿sí? Entonces, la una salida sirve para detectar el número, la otra salida sirve para detectar la forma de la figura, ¿sí? Ahí se me vino el ejemplo en este momento a la cabeza. Entonces, necesita usted dos salidas. La una salida para detectar el número de la carta, otra salida para detectar la figura, ¿no es cierto?, de la carta. Entonces, hace un anfis para que le determine una salida, una respuesta, y el otro anfis para la figura, ¿no es cierto? Este sería para el número, este sería para la figura. Entonces, utilizando las mismas entradas. ¿Cuáles son las entradas? Las imágenes de las cartas, de los naipes, ¿sí? Entonces, se utilizan las mismas entradas, pero se ingresan a diferentes sistemas de inferencia difuso. Cada sistema de inferencia difuso reconocerá, pues, cada salida, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendrá, si reconozco el número uno, 2, 3, 4, 5. Si reconozco acá la forma, será trébol, diamante, espada y corazón, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tiene su salida diferente, ¿ya? Los manfis significa múltiples anfis, eso es todo. No, no es otra cosa más que tener varios anfis que utilizan las mismas entradas, pero cada uno tiene su salida, obviamente. Entonces, aquí en la arquitectura manfis, usted lo puede, permítame aquí un segundito aquí, ¿ya? Puede, la arquitectura manfis, pues básicamente es lo que acabamos de decir, ¿no? Es una arquitectura diferente para las entradas y para las salidas. Entonces, por este lado, pues se tiene, bueno, se utilizan las mismas entradas para las dos salidas, pero eso es lo único que comparten en la arquitectura, porque de aquí en adelante, pues para la salida uno se utilizan todas estas reglas, estas funciones independientes para la salida 2. Una salida 2 utiliza sus propias reglas, sus propias neuronas, sus propias funciones de pertenencia, sus propias reglas, salidas difusas, ¿sí? Es decir, lo que comparten son solamente las entradas, ¿sí? El resto del algoritmo para cada salida es independiente. Lo que no ocurre con el siguiente, acá, con la siguiente arquitectura, que es la Canfis, ¿sí? La Canfis, en cambio, es la parte de la programación, digámoslo así, no de la programación, la parte del funcionamiento en donde mezclamos la difusa con las redes neuronales, pues es lo mismo, ¿sí? Lo que cambia aquí es la programación, pues la forma como se interconectan unas entradas con las otras entradas para formar las salidas. Entonces aquí sí, en este algoritmo neurodifuso, que es un sistema de inferencia difuso, pero coactivo.
En este lo que cambian es que, que sí hay interconexiones entre las unas entradas o los datos de la una entrada con la segunda entrada, ¿sí? Con la primera con la segunda. Este sistema Canfis, pues sí permite tener varias salidas, no solamente una como tiene el Anfis. El Canfis sí puede ya en su arquitectura nativa, pues en su esencia sí puede tener varias salidas, ¿sí? Las interconexiones salen, es decir, aquí también hay interconexiones como una red neuronal, ¿no? Las entradas interconectan la primera entrada con la primera regla, pero también se conecta con la segunda regla de la segunda entrada y así, ¿sí? Es decir, aquí también hay interconexiones de la primera entrada, sean en funciones de pertenencia, sean en reglas, sean en conjuntos de salida, hay interconexiones con la segunda entrada y viceversa. Entonces usted me dirá ahorita, ¿y cuándo yo sé cuándo necesito tener un ANFIS y cuándo necesito hacer un CANFIS? Entonces, esto depende de la aplicación, porque si una salida no necesita variar o ser analizada con respecto a la otra salida, es decir, son independientes, entonces es un ANFIS. En este caso, bueno, sería un MANFIS porque estamos hablando de múltiples salidas, ¿sí? En todo caso sería este, este, este de aquí, un MANFIS, ¿sí? En el ejemplo que le daba de los naipes, necesito hacer MANFIS. ¿Por qué? Porque el número no tiene nada que ver con la forma de la figura del naipe, ¿sí? Prácticamente son independientes. El uno no tiene que ver con el otro. Entonces hace un ANFIS o MANFIS en este caso, porque necesito dos salidas, un MANFIS con esta arquitectura, ¿sí? Es decir, por un lado hago un ANFIS con los datos de entrada, con los naipes, y por otro lado hago otro ANFIS con los datos de los mismos naipes, ¿no es cierto? Y ahí saco las dos salidas independientes. Pero en este caso, necesito, más bien dicho, la una salida tiene que ver con la variación de la otra salida y viceversa. Entonces, si variamos una entrada, por ejemplo, variamos la X1, la O2 va a tener consecuencias de cambios en sus valores. Si variamos la Y, la O1 también va a tener consecuencias en sus cambios. Es decir, aquí sí depende la una salida con la otra. Si varía una salida, también va a tener una variación la otra salida y viceversa. ¿Sí? Entonces, usted tiene que analizar que si la una salida también depende de la otra, entonces es preferible hacer una arquitectura Canfis. Sí, y viceversa. Entonces ya depende de la aplicación. Pero yo le aconsejo si es que usted tiene que hacer varias salidas, mejor utilice el Manfis, al menos si es que las salidas son independientes. ¿Ya? Porque aquí una variación de una entrada va a corresponder a una variación también en la salida y a veces pues una salida no tiene mucho que ver con la otra, ¿no? Y por eso pues esta arquitectura es más lenta debido a que tiene mayores conexiones entre las neuronas de las capas ocultas. Su aprendizaje necesita de mayor iteraciones también, por eso es que se vuelve más complejo el Canfis, ¿sí? Y aquí tenemos las referencias bibliográficas de donde se sacó la información para la presentación. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. Bueno, no tienen preguntas entonces. Listo. Mm, eso sería todo en cuanto a la teoría. Nos faltaría hacer un ejercicio de un algoritmo de aprendizaje no supervisado porque el Anfis ya lo hicimos en el MATLAB. Entonces, eso sería todo y les dejo para que puedan dar su prueba, si es que no tienen preguntas. Ok, entonces, bueno, como no tienen preguntas, les voy a dejar para que
Son las 12, ¿no? Para que a las 12:15 puedan entrar a dar su prueba. Aprovechen estos 15 minutos para que estudien un poquito, ¿ya? Y me despido, que les vaya bien en su prueba, ¿no? Y es la prueba número 4. La inquietud que le dije, Inge, disculpe, Ah, al sí, principio. sí. Sí, sí, todos Por- desconéctense, por favor, para que se quede el señor Heredia conversando conmigo en una conversación íntima. No, mentira. Y a todos desconéctense, por favor. Que tengan buen día. Que pase bien, Luego, Inge, Inge. hasta luego. Hasta No, luego. Inge, gracias. Hasta No. luego. Hasta luego. Inge, antes que se vaya, disculpe, ¿podría aclararme una duda? Claro que sí. Ya, Inge, verá, entonces básicamente el proyecto consiste en utilizar ya las herramientas, las tres que nos dio, dependiendo del caso, ¿no es cierto? Y Sí. entrenarle y hacerle que entrenarle básicamente para que reconozca nada más, ¿no? Sí, pero usted tiene que hacer un proceso de experimentación. Ah, claro, no, Por- eso sí lo entiendo, pero utilizamos ya las tres herramientas que nos dio el NN Tools y los otros, ¿verdad? Tiene que escoger cuál de las tres quiere Claro, utilizar. claro, ¿cuál de los dos? Su algoritmo que nos mandó el que está subido en el ABAC, ¿cuál de las tres, para cuál de las tres herramientas es? ¿O se puede aplicar en las tres? ¿De cuál estamos hablando? Nos envió ¿cómo se llama? Este reconocimiento de las características al ABAC. Ya, ya. La aplicación inteligente, me dice usted. Exactamente. Ya. Ese algoritmo yo lo utilicé con el NPR Tool. Ya. Y es para reconocer las características, ¿no es cierto? Sí, ese sirve para reconocer las características de una imagen, para reconocer patrones. Ya, Inge. Esa era mi pregunta. Gracias. Ujú, para reconocer, eran varios patrones, pero al final lo reduje a 3 porque para presentarles a ustedes, pero era entre 5 patrones. Ya, Inge, gracias. Ajá, sí, para reconocer la figura en pocas palabras y poder maquinar de acuerdo a la figura, si es que la figura necesita cuántos orificios y en qué lugar necesita los orificios, de acuerdo a la figura que le llega al brazo. Entonces, por eso tiene que reconocer entre varios patrones.